Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ramiro José Espinosa Caminos y soy abogado litigante en el fuero penal. Hay una situación que todo abogado litigante conoce bien. Estás trabajando en un expediente, sabes que en algún momento va a salir una resolución importante y cuando eso pasa, el sistema te notifica por e-cédula. Aparece en el Sistema de Administración de Causas, SAS. La abrís y lo primero que haces, casi por reflejo, es ir directo al resuelvo. Leer la parte dispositiva, ver qué decidió el tribunal. Si esa resolución te dio todo lo que pedías, bien. Pero si no fue así, si la decisión no satisface la pretensión que habías planteado, lo que viene después es casi automático. El primer pensamiento es impugnarla, recurrirla. Y junto con ese pensamiento aparecen dos preguntas que van siempre juntas. ¿Qué recurso tengo disponible y cuántos días tengo para interponerlo? Eso es lo primero. Antes del análisis de fondo, antes de pensar en los argumentos, antes de cualquier otra cosa. Hace poco me pasó exactamente eso. Llegó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia sobre un planteo que habíamos formulado y que no satisfacía la pretensión de la defensa. La leí y de inmediato vino el proceso que les acabo de describir. ¿Qué recurso procede contra una resolución del máximo tribunal provincial? La respuesta es el recurso extraordinario federal, la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, primera pregunta resuelta. Ahora la segunda. ¿Cuántos días tengo? ¿Y desde cuándo empiezan a correr? Y acá es donde aparece algo que no siempre se habla en la facultad ni en los manuales. La respuesta no es obvia, porque el Código Procesal Penal de la provincia no lo regula. Y ahí empieza el problema. El Código Procesal Penal provincial no regula el recurso extraordinario federal. No menciona plazos, no menciona trámite, no menciona nada. El Código Procesal Penal federal tampoco aplica. Ese regula causas con competencia federal, no las que tramitaron íntegramente ante la justicia provincial. Lo mismo con el Código Procesal Penal nacional. ¿Qué norma aplica, entonces? El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 10 días hábiles desde la notificación. Plazo fatal y perentorio. La Corte Suprema tiene jurisprudencia reiterada y uniforme. Ese artículo se aplica a todas las causas, sin importar si son civiles, penales, provinciales o federales. Primera sorpresa. En una causa penal provincial, el plazo para llegar a la Corte lo fija el Código Procesal Civil. Hay otro requisito del recurso extraordinario federal que merece detenerse un momento, porque también está regulado por ese mismo artículo, 257 del Código Procesal Civil, y porque los errores en este punto tienen consecuencias que no tienen ningún tipo de remedio. El recurso extraordinario federal no se presenta directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución que se impugna, en este caso, ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Es el tribunal acuo el que recibe el recurso, lo sustancia corriendo traslado a la contraparte, y luego decide si lo concede o lo deniega. Si lo deniega, recién ahí se abre la posibilidad de una queja directa ante la Corte. Esto existe desde la primera ley de procedimiento nacional que tuvo el país, allá en 1863. La lógica es clara, la Corte Suprema no puede ser la primera en leer el recurso. El tribunal que dictó la resolución tiene que tener la oportunidad de pronunciarse sobre su admisibilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque el error de presentarlo directamente ante la Corte existe, se repite con más frecuencia de lo que uno imagina, y cuando ocurre, la Corte no concede ninguna posibilidad de subsanación, no lo remite al tribunal correspondiente, no lo devuelve para que se corrija, lo desestima, y el plazo, que es fatal y perentorio, ya habrá vencido. Hay solamente dos situaciones en que el recurso puede presentarse directamente ante la Corte. El recurso extraordinario por salto de instancia, conocido como per saltum, y el recurso extraordinario in pauperis, que es el caso excepcional en que el propio detenido lo dirige a la Corte sin asistencia letrada. Fuera de esas dos situaciones, el camino es siempre el mismo. Primero el tribunal acuo, después la Corte. Pero hay una segunda capa de complejidad, y para entenderla
hay que hacer un pequeño paso atrás en el tiempo. Durante décadas, las notificaciones judiciales se hacían en papel. Un oficial notificador salía con la cédula, la dejaba en el domicilio del abogado o de la parte y el plazo empezaba a correr desde ese momento. Ese proceso llevaba tiempo, 2, 3, 4, 5 días desde que el tribunal dictaba la resolución hasta que la cédula llegaba físicamente a destino. Ese tiempo era una realidad del sistema, y nadie la cuestionaba porque era la única forma posible de notificar. Cuando llegaron las notificaciones electrónicas, todo eso cambió de golpe. La e-cédula llega en segundos. La resolución sale a las 11 de la noche, y a los 30 segundos ya está disponible en el sistema para el abogado. Eso tiene una consecuencia directa. Si el plazo corre desde el momento de la notificación, con la e-cédula el reloj empieza a correr de manera inmediata, sin ningún margen natural de por medio. Ahí aparece el aviso de término. El Tribunal Superior de Justicia reguló, mediante acuerdo reglamentario, que las notificaciones electrónicas tienen un periodo previo de 3 días hábiles antes de que los plazos procesales comiencen a correr. Es una compensación deliberada. Le devuelve al abogado un margen mínimo equivalente al que antes existía de manera natural por la demora del papel y los notificadores. La lógica es razonable. Si antes el sistema daba de hecho varios días entre la resolución y el inicio del plazo, no tendría sentido que la modernización tecnológica suprimiera ese margen de un día para el otro. El aviso de término preserva ese equilibrio en el nuevo entorno digital. Hasta ahí todo tiene una lógica clara. El problema aparece cuando ese aviso de término choca con el plazo del recurso extraordinario federal. La pregunta concreta es esta. ¿El aviso de término de la e-cédula provincial también desplaza el inicio del plazo federal de 10 días del artículo 257 del Código Procesal Civil? ¿O el plazo federal corre desde el día mismo en que llegó la notificación electrónica, sin importar lo que diga el reglamento provincial? No hay norma expresa que lo resuelva. La jurisprudencia de la Corte Suprema no ha tratado específicamente este supuesto. Y acá está el núcleo del problema. El abogado tiene que decidir, bajo presión, con un plazo perentorio que no admite ninguna excepción. ¿Es razonable que el sistema le exija al abogado resolver en horas una pregunta que el legislador no se molestó en responder? Hay un elemento más que el abogado tiene que conocer cuando trabaja con el plazo del recurso extraordinario federal. El artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece lo que se conoce como plazo de gracia. La regla es simple, pero muy útil. Si el último día del plazo vence en un horario en que el tribunal ya no funciona, el plazo se extiende hasta las 2 primeras horas del día hábil siguiente. En la práctica, si los 10 días hábiles vencen un martes a las 16 horas y el abogado no puede presentar el escrito antes de esa hora, tiene hasta las 10 de la mañana del miércoles para hacerlo válida y válidamente. ¿Aplica ese artículo a causas penales? La Corte Suprema lo confirmó expresamente. Sí, aplica. En materia criminal, rige el mismo plazo de gracia que en causas civiles. No hay distinción de fuero. Ese es uno de los pocos puntos en que la jurisprudencia da una respuesta clara y uniforme. El plazo de gracia no amplía el plazo ni lo suspende. Solo reconoce que si el vencimiento cae en un momento en que es materialmente imposible presentar el recurso, hay una ventana mínima al inicio del día siguiente. Es una válvula de seguridad, no una prórroga. Esos pronunciamientos existen y orientan. Pero la jurisprudencia tiene límites reales en la práctica cotidiana. No siempre es fácil de obtener. No siempre está sistematizada ni disponible de manera accesible. Y cuando finalmente la encontrás, muchas veces resuelve algo parecido a tu caso, pero no exactamente lo mismo. La analogía tiene sus límites, especialmente cuando hay un plazo perentorio de por medio. Un precedente que resuelve una situación similar no garantiza que la Corte aplique el mismo criterio al caso concreto. Y en materia de plazos fatales, la incertidumbre no se puede tolerar. Hay que asumir el escenario más conservador y trabajar en consecuencia. La práctica profesional exige navegar esa incertidumbre con criterio, con experiencia y con responsabilidad. Y la primera decisión que tomás en esos momentos define si el recurso llega a tiempo
o si la vía se cierra para siempre. Esto que les conté no es un caso extraordinario ni una rareza académica. Es la práctica diaria del litigante penal. Las zonas grises del proceso no se ven en los libros. Se ven cuando la e-cédula llega y el reloj empieza a correr. El conocimiento de las reglas formales es el punto de partida, pero saber moverse en los espacios donde las reglas no llegan o donde la jurisprudencia orienta sin dar certeza absoluta es lo que distingue la práctica profesional real. Cada caso tiene sus particularidades. Si tienen una situación similar o una consulta sobre recursos extraordinarios o plazos procesales, pueden dejarla en los comentarios o contactarme directamente. A continuación, les dejo mis datos de contacto. Saludos. Ramiro José Espinosa Caminos. Matrícula en las provincias de Córdoba, Neuquén y Fuero Federal. Contacto por WhatsApp Argentina. Más 54 9 300 51 5 400. 68.816 Chile. Más 56 98270 2825.